Bueno, vaya manera de comenzar esta sección, La Hora Latina, con ese artista superlativo cuya carrera es memorable. La sección nuestra se circunscribe más al ámbito de las noticias y de los acontecimientos de mayor relieve, pero ya que el príncipe nos ha sorprendido de tan grato modo, hay que decir que el príncipe Juan Alberto Peña, en compañía de un servidor, estará en la ciudad de San Francisco, en California, disfrutando de ese artista cuyo video acaba de ser presentado. Solo los grandes llegan a sitios grandes. Entrando en materia sobre las informaciones de mayor importancia que vamos a estar ventilando en el contexto de esta sección, hay que hablar sobre un personaje nefasto que no solo en Puerto Plata ha dado mucho que hablar, sino que ya trascendió los linderos de esa provincia para convertirse en alguien que ha ganado principalía en la agenda nacional, pero no de modo apropiado, sino por sus salidas escandalosas y por sus actitudes altisonantes. El hombre cuyo nombre es el querido apodo, exdiputado de la República, lo pueden ustedes ahí justipreciar en pantalla, se despachó hace cerca de una semana con una agresión, una actitud hostil frente a los agentes de AMET que comandaban en esa zona de Puerto Plata, de la que él se asume por cacique o figura intocable. El querido cumplió sus amenazas y en efecto la dotación en pleno de esa ciudad fue trasladada atendiendo al bochinche que él armó, en el cual no tenía razón porque su actitud se la quitó. En materia legal él tenía razón en lo que postulaba, sin embargo existe en todo fondo y forma, y la manera en que este caballero se presentó allí con la prepotencia inherente a muchos dirigentes políticos, sobre todo del PLD, le quitó esa parte de la razón. Pues ahora hay todo un escarceo. El hombre habló de que la dama cuyo vehículo fue retenido era un amante y que era válido y legítimo en la sociedad dominicana tener una segunda base, que el 80% de los hombres, hermano, dijo este caballero, tiene una segunda base. Traducido, para que lo interpretemos, es sinónimo de que el hombre dominicano suele tener una amante, pero su conducta deja bastante que desear y retrata de cuerpo entero lo que ocurre con la gente que está en el gobierno, cómo se obnubila, cómo se administran muchos PLDistas que observan una actitud troglodita y que es muy triste y lastimosa, porque manda una señal bastante negativa al resto de la ciudadanía. Si los líderes tienen una conducta tan divorciada y tan aciaga, imagínese usted qué se le puede dejar al resto de la ciudadanía. Bueno, y entrando en otro orden, un tema que está muy candente en estos momentos en el plano internacional, lo que está sucediendo en Guatemala. El presidente fue en el día de ayer despojado de la inmunidad que le asistía en su calidad de primer ejecutivo de ese país centroamericano, y a todas luces se encamina hacia un juicio que va a derivar, por lo que uno puede perfilar, en el encarcelamiento y posterior condena de este señor, a quien se indica como líder de una mafia que operaba a lo interno de las aduanas de Guatemala. Y es muy asombroso, por un lado, que un primer mandatario se involucre en una práctica tan siniestra, y lo otro, que sí hay que resaltarlo también paralelamente, el ejemplo de decoro y positivo que envía Guatemala al resto del mundo, porque el hecho de que se esté procesando a un primer ejecutivo retrata una sociedad que camina de manera firme hacia la consolidación de su democracia, de sus instituciones, vale decir. Aquí, por ejemplo, sería casi imposible pensar que al primer mandatario lo puedan llevar al banquillo de los acusados, y el ejemplo que nos está enviando Guatemala a los países subdesarrollados es que es posible que todo aquel que transgrede las leyes, que vulnera los preceptos consagrados en la Carta Sustantiva de un país, tenga que ir al banquillo de los acusados indistintamente de que sea presidente, vicepresidenta, no importa, porque la ley dice que ningún hombre ante ella está por encima. Sin embargo, en los países cuyas instituciones son débiles, no se cumple esa parte. Así que Otto Pérez Morales, un ex general que ascendió al solio presidencial en Guatemala, probablemente será destituido y procesado en la justicia ordinaria, ya que fue despojado
de esa investidura que le eximía de ser un ciudadano normal, pero ya el Congreso legisló en aras de quitarle esa condición. Y ya por último, otro tema también reciente, el dominicano a quien se indica como autor de la muerte, asesinato de una abogada de Puerto Plata, no será extraditado, al menos no en lo inmediato. La Audiencia Nacional, que es la instancia mayor en materia de justicia en España, negó la solicitud de extradición en virtud de que este caballero de apellido Nepomuceno está siendo procesado también en España por delitos, no del calibre de este asesinato y otro que se le atribuye, pero la Audiencia Nacional negó la solicitud que hizo el gobierno dominicano para que este señor fuera extraditado y respondiera por la imputación que se le está formulando. Vamos a ver qué sucede. La justicia de España y de esos países de Europa suele ser muy enrevesada. Postular en esas naciones no es algo muy trivial y aparentemente el caso que presentó la Fiscalía no llevó los presupuestos suficientes, porque cuando eso ocurre, lo que hace la Fiscalía, lo que hace la Audiencia Nacional es que sopesa cuál de las acusaciones tiene más méritos para conferirle categoría o no en ese sentido. Bueno, amigos televidentes, por hoy llegamos ya a la parte final de este segmento La Hora Latina. Les convido a que, como siempre, se queden en este contenido inmenso, amplio, que les presenta el Bastión Internacional. Vamos a pasar con Joanna, que tiene más contenido en el contexto de este Bastión Internacional.